Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso Zapatero y todo lo que estamos conociendo sobre la presunta trama de corrupción del expresidente del gobierno. Según la policía, el expresidente firmó una consultoría de unos 200.000 euros con Focus Social Research, una empresa pantalla, pero el verdadero encargo habría consistido en favorecer a una empresa cementera peruana condenada a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal en Bolivia. Como otro caso que publica también la prensa, Zapatero habría recibido más de 159.000 euros de Javier Romero, propietario de una empresa que recibió una subvención de 12 millones y medio del Ministerio de Transición Ecológica. Y tal y como les avanzaba Luis del Pino, de esta manera están saliendo a la luz nuevos casos en los que Zapatero habría recibido dinero para ejercer influencia en diferentes ámbitos. Pero no solo eso, tal y como publica el Confidencial, existe una serie de mensajes entre Zapatero y su fiel secretaria Gertrudis en los que se habla de pagos en sobres, con la consecuente opacidad de esos ingresos. En esos mensajes se evidencia el contacto directo con Moncloa, ya que al parecer el destinatario último de esos sobres sería el propio Pedro Sánchez. Por tanto, según la investigación, hay indicios de la existencia de una organización criminal liderada presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero, que aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se estaba dedicando al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de diferentes personas. Bueno, uno de los mensajes que manda Zapatero a su fiel Gertrudis, que por cierto es otra aspirante a Pavarotti, vamos a ver si no le da por cantar, yo que ella lo haría. Uno de los mensajes que manda Zapatero a su fiel Gertrudis es: te doy un sobre para que se entregue personalmente a Pedro Sánchez. ¿Qué contenía ese sobre? Pedro Sánchez. ¿Contenía alguna nota de Zapatero? Es posible que fuera simplemente, oye, que he hecho una gestión con no sé quién y el resultado es tal. ¿O contenía alguna otra cosa? ¿Ha recibido Sánchez algún sobre con dinero dentro? No queda claro qué era lo que contenía ese sobre que mandó Zapatero a Sánchez. No necesariamente tenía que ser dinero, pero claro, tenemos la duda. A ver si nos lo aclara Gertrudis en alguna declaración judicial. Lo que está claro es que Zapatero tenía un contacto fluido con Pedro Sánchez, ese Zapatero que estaba haciendo gestiones para influir en decisiones, por ejemplo el caso que les acabamos de comentar de un empresario que obtiene adjudicaciones y entonces le hace un pago a Zapatero de algo más de 10.000 euros. Bueno, tacita, ¿no? ¿Cuántas más gestiones de este tipo hizo Zapatero y ante quiénes? Porque volvemos a la distinción entre tráfico de influencias y labor de lobby. Labor de lobby es que yo documente por qué una instancia administrativa debe tomar una decisión de un tipo o de otro, resolviendo los intríngulis jurídicos, técnicos de algo. Convenzo a alguien en una administración de que haga algo. Eso es labor de lobby. Labor de consultoría es que me encarguen hacer un estudio sobre no sé qué y entonces yo dedique una cantidad de tiempo notable a hacer ese estudio con seriedad y a todo a cambio de ello cobro. Eso es labor de consultoría. Lo de, oye, dale una subvención a este y luego poner el cazo para que te llenen la mano, pues hombre, no, eso no es labor de lobby, eso es tráfico de influencias, eso es un delito. Y por tanto, mucho me temo que a Zapatero se le están complicando las cosas, que le van a caer muchos más delitos, no solo a él, también a aquellos que se han dejado influir. Por cierto, esto va por ustedes, miembros del Consejo de Ministros, porque algunas de las cosas, por ejemplo, los rescates, Plus Ultra, tubos reunidos,
Algunos de esos rescates que están bajo sospecha, pues fueron aprobados en el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado. Y si se hacían concesiones a alguien que luego pagaba a Zapatero unos miles de euros, pues esas concesiones las ha tenido que firmar alguien que tendrá que responder por qué se hacían esas adjudicaciones y qué influencia tuvo Zapatero en ello. Se están complicando las cosas y están saliendo ya los primeros mensajes con alusiones a Sánchez. Gertrudis parece que ejercía de puente para todo entre Zapatero y Ferraz y entre Zapatero y Moncloa. Zapatero, están constatadas numerosas reuniones con Pedro Sánchez, sobre todo porque Pedro Sánchez le ha hecho algunos encargos interesantes a Zapatero, como por ejemplo las negociaciones en un determinado momento con Puigdemont. Negociaciones que, a la vista de a qué se dedicaba Zapatero y a qué se dedicaba todo el entorno de Sánchez y toda la cúpula del Partido Socialista, pues me pregunto en qué consistieron. ¿Cómo era la negociación con Puigdemont? Era, pues mira, vamos a tratar de hacer una reforma jurídica para poder encajar el derecho a la autodeterminación, o era, ¿cuánto quieres, Puchi? ¿De qué hablaban? ¿De legislación? ¿De derechos nacionales? ¿O hablaban de pasta? ¿De cuánto se iba a llevar cada uno? Pues me temo lo peor. Ayer Sánchez pues demostró su alejamiento de la realidad en el Congreso, pretendiendo aferrarse un día más, como sea, a su escaño. Va a arrastrar al partido con él, va a arrastrar a sus socios con él, va a ser lo único bueno que haga en su vida Pedro Sánchez, que es permitirnos deshacernos a la vez de él, del PSOE y de todos los que tiene alrededor en plan parásitos. La oposición pues le atizó a Pedro Sánchez hasta en el carné de identidad. Y mira, estuvieron bien tanto Feijóo como Abascal. Escuchen. Vamos ahora con el cruce de acusaciones con el PP y Vox que tuvieron con Pedro Sánchez ayer en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Como saben, Pedro Sánchez ha negado que haya corrupción generalizada en su gobierno, motivo por el que Santiago Abascal, el líder de Vox, le quiso recordar de la A a la Z el rastro que deja el PSOE. Hace poco también lo hacía y nos decía de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba. A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE, imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que en la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la ñ, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? ¿Puente? ¿Paco Salazar? ¿Plus Ultra? ¿Parador de Teruel? ¿Pegasus? ¿Directamente PSOE o directamente P.S? Y desde luego, la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero. Porque, señorías, me han oído muchas veces decir que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Pues ya ha llegado. Hemos visto a la maquinaria del sanchismo actuar contra los jueces, expedientándolos, acosándolos, coaccionándolos. Y hay algo todavía más grave, más peligroso y más terrible que esto. Y es que el presidente del Gobierno trata de adulterar también otra sentencia, la definitiva, la que en las urnas emitirán los españoles cuando se les devuelva la voz. Convoque ya elecciones. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también calificó la situación de insostenible y pide que Pedro Sánchez se aparte directamente para buscar a otro presidente. Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar.
¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? Esta es la lista de los 19 delitos investigados al Partido Socialista. El listón se ha movido de tal manera que ya cabe todo el Código Penal. Uno podría justificar, no sé, al marido de Begoña. Podría justificar al hermano del músico de Badajoz. Podría justificar al grande de Coldo, al uno de Ábalos, al de arriba de Plus Ultra, al jefe de Santos Cerdán, al P.S. de Leire Díez, al pana de Zapatero. Pero, hombre, justificar todo esto, eso es imposible, señoría. Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar. Bueno, en otro momento determinado, pues le sacó, como no, Sánchez a Feijóo la foto del narco. Y entonces Feijóo respondió, pues hombre, de una manera ocurrente. Dice, mire, le voy a sacar la última foto que tengo con un contrabandista. Y sacó una foto de Feijóo con Zapatero. No dijo con un contrabandista, con alguien acusado de contrabando. Bueno, ahí estuvo bien Feijóo. Ayer, pues los dos se dedicaron a sacarle los colores a un Pedro Sánchez que continúa aferrado a su sillón. Bueno, vamos a ver hasta dónde continúa. Como ya les he comentado en el bloque de noticias anterior, el problema de Sánchez no es la corrupción que hemos conocido. No, eso es el menor de sus problemas. Y ayer Sánchez estaba hablando como si mirara hacia atrás y dijera, bueno, y ahora me defiendo de esto. No, hombre, no. El problema de Sánchez es lo que queda por venir, lo que queda por salir, lo que vamos a ir conociendo, porque en los múltiples casos que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno familiar y a su partido, en los múltiples casos de corrupción, las investigaciones continúan. Ya hemos tenido 2 sentencias, García Ortiz, Ábalos, donde los jueces le han dicho a Sánchez, se te ha acabado el chollo. Vamos a sancionar a tus corruptos y con la máxima dureza. Y el problema es que van a llegar otras sentencias y van a llegar otras imputaciones y Sánchez no está en condiciones ya de proteger a nadie. Ese es el problema de Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo podrá atornillarse? Pues no lo sé, pero vamos, que se atornilla mucho tiempo. Perfecto. Más se llevará por delante, a más gente arrastrará consigo en su caída. La posibilidad que tiene de sobrevivir a 2027 políticamente es cero pelotero. Ya saben ustedes que la Guardia Civil nos sorprendía con el registro del Ayuntamiento de Soria. Y ya saben ustedes que nos sorprendía un periódico, El País, publicando, y luego lo rectificaban, que el líder del PSOE en Castilla y León sabía un día antes del registro que el registro se iba a producir. Con lo cual, pues, vamos a ver qué efectividad tiene el registro, ¿no? Bueno, Vox ha presentado una querella por lo que constituiría una inaceptable revelación de secretos. Les hablamos ahora de la operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Soria y del chivatazo que habrían recibido algunos presuntos implicados, lo que les podría haber facilitado el ocultar pruebas. Precisamente Vox ha presentado una querella en los juzgados de Soria para investigar un posible delito de revelación de secretos tras conocerse que el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, tenía noticia previa del registro en el Ayuntamiento de Soria. Y es que el que fuera alcalde de Soria hasta este mismo año reconoció al diario El País haber sido informado de la actuación policial.
Pero no solo Carlos Martínez estuvo al tanto del registro con anterioridad. El propio alcalde de la ciudad, Javier Antón, también del PSOE, ha reconocido haber recibido aviso el día anterior a la operación en la que se produjeron, como saben, 7 detenciones por presuntos casos de corrupción en la contratación municipal. Evidentemente, conocer con antelación un registro es una información especialmente sensible, ya que puede poner en riesgo la investigación al permitir la destrucción de pruebas. Por eso Vox pide aclarar el origen de la filtración y se pudo beneficiar directamente a esas personas investigadas. ¿Qué pruebas han borrado al saberse de antemano que iba a haber una operación? ¿Quién filtró esa operación? ¿La delegación del gobierno? ¿La Fiscalía Provincial? ¿El juez del caso? ¿Las fuerzas de seguridad? ¿Quién? Porque la filtración se produjo. Ya la tenemos confirmada por 2 vías distintas. Bueno, espero que la justicia tome las medidas oportunas para llamar a declarar a quienes afirman que conocían de antemano el registro que se iba a producir. Al final aquí va a terminar imputado todo el mundo. Esto es espectacular. Bueno, ya saben ustedes, doble terremoto en Venezuela, terrible lo que pasa con ese país, a perro flaco todos son pulgas, y la comunidad internacional enseguida se ha ofrecido para ayudar al gobierno venezolano. Escuchen. 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter han sacudido el norte de Venezuela, afectando a diferentes zonas, incluso a Caracas. El seísmo con epicentro en el estado de Carabobo se ha sentido en varias regiones del país y se han evacuado viviendas ante el riesgo de réplicas. El Servicio de Emergencias de Venezuela ha informado de diferentes edificios colapsados que se han derribado en zonas como Los Palos Grandes y Altamira, además del hundimiento parcial del techo del aeropuerto de Maiquetía. Muchos vuelos han tenido que ser cancelados. No se sabe de momento el número total de víctimas, se teme que sea muy numeroso y por eso países como El Salvador ya han enviado ayuda. 300 rescatistas y paramédicos junto con 50 toneladas de equipo sanitario, medicamentos e insumos de primera necesidad ya están listos para partir hacia Caracas. Y Donald Trump ha puesto un mensaje. Los 2 grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar. He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos. Chile, Argentina, todo el mundo en la zona está ya enviando rescatistas. ¿Qué va a hacer el gobierno español? El presidente de El Salvador ha dicho, tenemos ya aquí 300 rescatistas, ya van para allá a ayudar en las labores de desescombro. En España tenemos extraordinarios especialistas en rescates tras terremotos, tras inundaciones. ¿Qué va a hacer el gobierno español? ¿Va a poner un mensaje diciéndole al gobierno venezolano que nuestros rescatistas están a su disposición? Es una situación peculiar, porque si no pone el mensaje, pues hombre, parece que España se desentiende de la catástrofe terrible que acaba de sufrir Venezuela. Un doble seísmo con separación de 39 segundos, que es algo muy raro en ciencia, que se produzcan 2 terremotos tan enormes separados por tan poco tiempo y tan poco espacio. Si el gobierno español no pone un mensaje ofreciendo a los medios de rescate que España tiene, pues hombre, parece que nos desentendemos de la tragedia. Pero es que si el gobierno español pone un mensaje diciendo que ofrece sus rescatistas, entonces la pregunta que le vamos a hacer es, ¿perdona? ¿Ofreces a tus rescatistas para Venezuela cuando no los mandaste a Valencia? Difícil situación, ¿no?, para el gobierno español. Vamos a ver qué decide. Bueno, avanza el acuerdo de paz en el Líbano. Parece que ya de forma más o menos firme. Escuchen.
Terminamos el repaso a las noticias hablándoles de la quinta ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, que se está celebrando en Washington. Allí la delegación israelí ha planteado 4 condiciones clave para avanzar hacia un acuerdo. Entre los puntos principales, Israel condiciona la liberación de presos de Hezbollah, de las milicias terroristas, a la entrega de información o los restos del piloto Ron Arad, que lleva desaparecido desde el año 1986. Además, plantea mantener su presencia en una zona de seguridad de unos 10 kilómetros en el sur del Líbano, restringiendo el acceso tanto al ejército libanés como a civiles libaneses en esa franja que se considera de seguridad. El plan también incluye un posible repliegue del ejército de Israel en áreas concretas, que eso sí estarían bajo control del ejército libanés, siempre que se elimine la presencia de las milicias terroristas de Hezbollah. También propone establecer una comunicación directa entre ambos ejércitos, el ejército libanés y el israelí, lo que implicaría la salida progresiva de la misión de la ONU a finales de este año 2026. De momento, como saben, las negociaciones continúan sin acuerdo definitivo. Bueno, ya saben ustedes que lo del Líbano pues era uno de los escollos fundamentales en las negociaciones con Irán. No debería serlo, porque el Líbano es un país independiente. ¿Qué pinta Irán en Líbano? Bueno, pues que Irán tenía en Líbano una milicia, el Hezbollah, que se dedicaba a lanzar cohetes contra Israel e intentar infiltrarse mediante túneles en el país, en Israel. Vamos, eran sus proxies, sus chicos, sus mandados, los de Hezbollah. Israel, por supuesto, no puede aceptar que se le estén lanzando ataques día sí y día también desde el norte, desde el Líbano, con lo cual Israel ha invadido el sur del Líbano, ha establecido una franja de seguridad al sur del río Litani y, por supuesto, que no se va a ir de esa franja de seguridad. Irán quería condicionar todo el proceso de paz a que Israel se retirara del Líbano. Estados Unidos no ha dejado que eso sea así. Y además, pues es que tiene un argumento incontestable. Perdone, Irán, ¿qué está usted diciendo del Líbano? Ya hay unas negociaciones entre Israel y el gobierno del Líbano, que es un país independiente. ¿Usted qué pinta opinando sobre el Líbano? Y bueno, pues esas negociaciones entre Israel y el gobierno del Líbano parece que avanzan. El gobierno del Líbano parece que se va a encargar de hacer la última limpieza contra los restos que quedan de Hezbollah en una pequeña zona al norte del río Litani y bueno, pues parece que se va a acabar el conflicto en Líbano con la derrota de Hezbollah, como tiene que ser. Y con eso pues desaparecerá uno de los principales escollos para que se terminen de cerrar los flecos de la negociación por el otro lado, con Irán. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos este jueves algunas de las noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden revisar en nuestra página web. El presidente Donald Trump anunció que se niega a firmar una ley sobre vivienda hasta que el Congreso apruebe una legislación que reforme las elecciones estadounidenses y además endurezca el registro de votantes. Tenemos también que el mandatario estadounidense dijo que ha ordenado al Departamento de Justicia investigar a las principales empresas petroleras de Estados Unidos, a las que acusa de no trasladar a los consumidores la fuerte caída de los precios del crudo en los últimos días. Y el National Mall de Washington será el escenario de una de las mayores celebraciones patrióticas organizadas en años recientes, que arrancó hace solamente unas horas, con un evento encabezado por el propio presidente Donald Trump y que dio inicio a las actividades nacionales rumbo al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La jornada marcó el lanzamiento de la Gran Feria Estatal Americana, una iniciativa que reunirá a los 50 estados y 6 territorios estadounidenses en una exhibición dedicada a resaltar la historia, la innovación, la cultura y los valores que han definido a la nación desde 1776. La feria se desarrollará desde hoy, 25 de junio, hasta el próximo 10 de julio y se extenderá desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington. Más información del día a día en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales.
Muchas gracias, Diane. Nosotros ya lo saben. Ahora vamos a hacer una mención especial a la ola de calor a través de la información que nos llega del parte meteorológico, la información del tiempo. Después hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia. Hoy nos acompañan Carmen Álvarez Vela y Marcos de Quinto, pero es que además en la tertulia vamos a contar con Ramón Arcusa y con Teresa Jiménez Barbat, que vienen a presentar su más reciente libro que han escrito a la limón y en el que hablan de cosas bastante interesantes. Pero como les decimos, antes vamos con el pronóstico del tiempo. El tiempo en Radio Libertad. Hoy tenemos activos 2 avisos importantes en el territorio. El primero es por tormentas que pueden ser localmente fuertes en Galicia, en el Cantábrico y el Alto Ebro, con posible granizo. Y el otro es por calor, que aún está siendo intenso en el nordeste y en Baleares, donde se rozarán los 38-39 grados. Por lo demás, en el día de hoy continuará la entrada de una masa de aire atlántica, que es un poco más fría y viene por el oeste, lo que va a suavizar en algunos puntos las temperaturas. Predominará una situación de estabilidad en la mayor parte de la península, con cielos despejados, salvo en el noroeste, donde, como les comentábamos, habrá cielos nubosos con esos chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta. Por la tarde se prevé que se vayan extendiendo las nubes, especialmente en el extremo norte, con chubascos y esas tormentas con granizo que van a ser también probables en los Pirineos, el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, pero sin descartarlas en la Ibérica y en otros puntos de la meseta norte. En Canarias se esperan algunas nubes en el norte de las islas y cielos despejados en el sur. Y como les contamos, las temperaturas van descendiendo de forma generalizada en la península, aunque todavía se superarán los 36 grados en el Ebro, el este de la meseta sur y en Baleares, y puntualmente en otros puntos del este peninsular se podrán alcanzar los 38 o 39 grados. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.